La leyenda de El Gualicho. ¿Alguna vez escuchaste el silencio de la Patagonia? Ese silencio que no es vacío, sino vigilancia. Dicen los viejos pobladores que, cuando el viento se detiene de golpe y los animales bajan la cabeza, algo antiguo está escuchando. Algo que no tiene forma fija. Algo que no necesita ser visto para estar presente. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué es el Gualicho? No es un demonio con nombre propio, ni un espíritu con rostro definido. El Gualicho es una fuerza, una presencia que habita estas tierras desde mucho antes de que existieran mapas, alambrados o fronteras. Mucho antes de que la Patagonia se llamara Patagonia. Hablamos de un territorio inmenso, las estepas de Río Negro, los desiertos de Chubut, las mesetas ventosas de Neuquén, los caminos interminables de Santa Cruz. Lugares donde el horizonte parece no terminar nunca, y donde, según las tradiciones mapuches y tehuelches, el Gualicho camina libre. Los primeros registros escritos aparecen en los relatos de cronistas y viajeros del siglo XVIII y XIX. Exploradores españoles, misioneros y naturalistas que anotaron con asombro cómo los pueblos originarios hablaban de una entidad capaz de provocar desgracias, enfermedades, pérdidas inexplicables. No porque fuera malvada en sí misma, sino porque castigaba el desequilibrio, la soberbia, la falta de respeto. Y atención a esto: el Gualicho no ataca siempre, no se manifiesta de manera constante. Aparece cuando algo se rompe, cuando alguien cruza un límite que no debía cruzar. En antiguos relatos recogidos cerca del valle del Río Negro, se cuenta que los viajeros dejaban pequeñas ofrendas antes de atravesar ciertos parajes. Piedras acomodadas, restos de comida, incluso cintas o trozos de tela. No era superstición gratuita, era prevención. Porque quienes se burlaban, quienes se reían del ritual, no siempre regresaban iguales. Hay testimonios de animales encontrados muertos sin señales de ataque. De jinetes que juraron escuchar pasos detrás de ellos, aun estando completamente solos. De fogones que se apagaban sin viento. De nombres que se susurraban en la noche, como si la tierra misma hablara. Y ahora decime, si todo esto fueran simples cuentos, ¿por qué tantas culturas distintas coinciden en lo mismo? ¿Por qué incluso hoy, en zonas rurales de la Patagonia, hay lugares donde nadie quiere pasar de noche? Porque el Gualicho no pertenece al pasado, pertenece al lugar. Y en la próxima parte, vamos a entrar de lleno en cómo nace esta leyenda, que dicen exactamente las creencias mapuches, y porque el Gualicho no es solo una amenaza, sino una advertencia. Pero antes de seguir, escucha el viento, porque en la Patagonia, el silencio nunca es inocente. Para entender al Gualicho, hay que retroceder mucho más atrás de los libros y las crónicas. Hay que volver a un tiempo donde la Patagonia no estaba dividida por provincias, sino por espíritus, fuerzas y equilibrios invisibles. En la cosmovisión mapuche, el mundo no es solo lo que se ve. Existen energías que habitan la tierra, el aire y los cuerpos. Algunas protegen, otras corrigen. El Gualicho pertenece a este segundo grupo. No es un dios, no es un demonio al estilo europeo. Es, más bien, una manifestación del desorden, una consecuencia. Los ancianos decían que el Gualicho no nace solo. Se forma cuando alguien rompe una norma sagrada. Faltar el respeto a un entierro, profanar un lugar ceremonial, abusar de la naturaleza, burlarse de una advertencia ancestral. En esos casos, la energía se acumula y toma voluntad. Hay registros etnográficos del siglo XIX, recopilados por investigadores como Félix de Azara y más tarde por Roberto Lema-Nietzsche, donde se describe cómo los pueblos originarios atribuían ciertas enfermedades repentinas, locura temporal o mala fortuna persistente a la acción del Gualicho. No era un castigo inmediato, era progresivo. Primero el malestar, luego la confusión, finalmente, la pérdida. En las cercanías de la actual meseta de Somuncurá, por ejemplo, se hablaba de senderos que nadie debía cruzar sin permiso. No porque hubiera animales peligrosos, sino porque la tierra estaba cargada. Los que lo hacían sin ritual previo regresaban con fiebre, desorientados o con un miedo que no podían explicar. Y atención a este detalle inquietante. El Gualicho no siempre se manifiesta igual.
A veces es una racha interminable de desgracias. Otras, una sensación constante de ser observado. Hay relatos donde se lo describe como un silbido que acompaña al viajero, siempre a la misma distancia. Ni más cerca, ni más lejos. Los criollos que llegaron a la región en el siglo XIX adoptaron rápidamente estas creencias. Incluso gauchos que se declaraban incrédulos evitaban ciertos parajes al caer el sol. Sabían que no era prudente desafiar algo que ni siquiera los antiguos se atrevían a nombrar en voz alta. Y acá surge otra pregunta que incomoda. Si el Gualicho es solo una explicación simbólica del miedo, ¿por qué las advertencias coinciden en los mismos lugares? ¿Por qué las historias se repiten, incluso entre personas que jamás se conocieron? En la siguiente parte, vamos a hablar de lugares concretos, caminos reales, zonas marcadas en los mapas donde la leyenda del Gualicho se vuelve más espesa, más cercana. Y quizás, mientras escuchas, empieces a entender por qué algunos nombres no se dicen dos veces en la Patagonia. Hay sitios donde la leyenda del Gualicho no se cuenta, se evita. Lugares reales, con nombres y coordenadas, donde el aire parece más pesado y el paso se vuelve lento, como si la tierra no quisiera ser atravesada. Uno de esos lugares es el Bajo del Gualicho, en la provincia de Río Negro. Un extenso salar ubicado al sureste de la ciudad de General Roca, conocido desde tiempos coloniales. Los primeros registros aparecen en mapas del siglo XVIII, donde ya figuraba con ese nombre inquietante. Y eso debería llamar la atención, porque los cartógrafos no solían bautizar sitios por simple capricho. Los relatos de viajeros describen ese bajo como una zona traicionera. Espejismos, suelos inestables, animales que se niegan a avanzar. Incluso hoy, muchos camioneros prefieren rodear el área durante la noche. Dicen que el silencio allí no es natural, que no hay insectos, que no hay pájaros, solo viento y espera. Más al sur, en sectores rurales de Chubut, especialmente cerca de antiguos caminos de arreos entre Gastré y Telsen, se repite el mismo patrón. Personas que aseguran haber perdido la noción del tiempo, que caminaron durante horas creyendo que eran minutos, que escucharon voces conocidas, llamándolos desde la oscuridad, y cuando se daban vuelta, no había nadie. Estos no son cuentos aislados. Investigaciones antropológicas del siglo XX recopilaron testimonios coincidentes. El Gualicho no persigue, no corre. Simplemente se hace presente y deja que la persona se pierda sola. En Neuquén, cerca de zonas volcánicas antiguas, los pobladores hablaban de malos pasos. Sitios donde los caballos se encabritaban sin motivo, donde las brújulas fallaban y el viento cambiaba de dirección de manera abrupta. Algunos atribuían esto a fenómenos naturales. Otros decían algo distinto. Decían que el Gualicho marca territorio. Y hay algo aún más inquietante. Muchos de estos lugares coinciden con antiguos espacios ceremoniales, enterratorios o rutas sagradas de los pueblos originarios. Lugares que fueron alterados, saqueados o ignorados durante la expansión territorial del siglo XIX. ¿Casualidad o consecuencia? Porque según la tradición, el Gualicho no aparece de la nada. Se queda donde hubo una falta, donde algo fue roto y nunca reparado. En la próxima parte vamos a escuchar relatos de encuentros, testimonios transmitidos de generación en generación. Historias donde la presencia del Gualicho no se ve, pero se siente. Y cuando eso sucede, ya no importa si crees o no, porque en la Patagonia hay caminos que te devuelven distinto. Las historias más inquietantes sobre el Gualicho no hablan de apariciones claras ni de figuras definidas. Hablan de encuentros, de momentos breves, casi insignificantes, que marcan para siempre. A fines del siglo XIX, en zonas rurales cercanas al río Chubut, se repetía un relato entre puesteros y arrieros. Hombres acostumbrados al viento, a la soledad y a la noche. Decían que, en ciertos trayectos, el caballo comenzaba a transpirar sin razón. No avanzaba ni retrocedía. Se quedaba quieto, con las orejas hacia atrás, como si escuchara algo que el jinete no podía oír. Algunos afirmaban sentir un peso en el pecho. Otros, una angustia súbita, profunda, sin causa aparente. Y casi todos coincidían en lo mismo, la sensación de no estar solos,
aun cuando el horizonte estuviera completamente vacío. Hay un testimonio recopilado a principios del siglo XX en las cercanías de Las Plumas, donde un hombre aseguró haber escuchado su propio nombre pronunciado con la voz de su madre, fallecida años antes. No gritaba, no suplicaba, solo llamaba, una y otra vez. El hombre contó que siguió esa voz durante varios minutos, hasta que algo, no supo qué, lo hizo detenerse. Cuando volvió en sí, estaba lejos del camino, sin recordar cómo había llegado ahí. Los relatos también hablan de sueños persistentes. Personas que, tras atravesar ciertos parajes, comenzaban a soñar con el mismo paisaje una y otra vez. El mismo viento, el mismo silencio. En la tradición mapuche, esto era interpretado como una señal clara. El Gualicho había dejado marca. Y no todos los encuentros terminaban igual. Algunos regresaban con enfermedades inexplicables para la medicina de la época. Otros con cambios de carácter, aislamiento, mutismo, miedo al anochecer. No era una muerte inmediata, era un desgaste lento, como si algo se hubiera llevado una parte. Lo más inquietante es que muchos de estos relatos coinciden en un detalle preciso, la advertencia previa. Siempre hubo alguien que dijo no pases por ahí, espera a que salga el sol, deja algo antes de cruzar. Y siempre hubo alguien que no escuchó. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿El Gualicho ataca o responde? En la próxima parte vamos a hablar de los rituales de protección, de las ofrendas reales que se utilizaban para evitar su influencia, y de por qué incluso los más escépticos preferían no tentar a la suerte. Porque en estas tierras, no todo lo invisible es inofensivo. Cuando el Gualicho se menciona, casi siempre se habla del miedo. Pero hay algo igual de importante, la prevención. Porque, según la tradición, si el Gualicho existe, también existen formas de no provocarlo. En la Patagonia antigua, nadie atravesaba un paraje cargado sin antes hacer algo. No era un acto solemne ni grandioso. A veces bastaba con detenerse, reconocer el lugar y dejar una pequeña ofrenda. Un trozo de pan, un poco de hierba, unas monedas, una piedra acomodada con cuidado. No como soborno, sino como respeto. Estos rituales fueron documentados por viajeros y antropólogos a comienzos del siglo XX, quienes notaron cómo incluso los criollos, hijos de europeos, adoptaron rápidamente estas costumbres. No porque entendieran del todo su origen, sino porque habían visto las consecuencias de ignorarlas. En zonas cercanas a Balcheta y al Camino Viejo hacia San Antonio Oeste, se decía que el Gualicho se apaciguaba cuando el viajero pedía permiso en voz baja antes de cruzar. No rezos cristianos, no invocaciones complejas, solo palabras simples, dichas con convicción. Había también objetos de protección, amuletos hechos con hueso, piedra o metal. Algunos llevaban marcas antiguas, otros eran simples, sin símbolos visibles. Su valor no estaba en la forma, sino en la intención. Y algo curioso, muchos de esos amuletos se perdían justo después de atravesar un lugar peligroso, como si hubieran cumplido su función. Los más viejos decían que el Gualicho no se combate, no se lo enfrenta, no se lo desafía, porque no es una criatura que pueda ser vencida. Es una fuerza que se evita. Y acá aparece un detalle inquietante. En varios relatos, cuando alguien intentó burlarse del ritual, hacer una ofrenda falsa o reírse del miedo ajeno, el efecto fue inmediato. No una desgracia espectacular, sino una cadena de errores. Un caballo que se soltó, un camino mal tomado, una noche que se hizo demasiado larga. Nada sobrenatural, en apariencia. Pero eso es lo más perturbador del Gualicho. Nunca hace falta que se muestre. Basta con que las cosas empiecen a salir mal. En la próxima parte, vamos a ver qué ocurrió cuando estas creencias chocaron con la modernidad, con el avance del ferrocarril, las rutas y la idea de que todo podía explicarse. Y quizás entonces entiendas por qué, incluso hoy, hay costumbres que nadie se anima a abandonar del todo. Con la llegada del siglo XX, la Patagonia empezó a cambiar. Llegaron el ferrocarril, los nuevos pueblos, las rutas trazadas sobre antiguos senderos. La ciencia, el progreso y la idea de que todo podía medirse y explicarse. Pero el Gualicho no desapareció.
Los ingenieros y obreros que trabajaron en la expansión ferroviaria dejaron testimonios curiosos. En informes técnicos y cartas personales se mencionan retrasos inexplicables, fallas repetidas siempre en los mismos tramos, accidentes menores que se acumulaban sin razón aparente. Nada extraordinario por separado. Inquietante en conjunto. En sectores de Río Negro y Chubut, donde las vías atravesaban antiguos caminos indígenas, se registraron abandonos repentinos de campamentos. Obreros que pedían traslados sin poder explicar por qué. Otros que aseguraban no poder dormir, que escuchaban pasos alrededor de las carpas cuando no había nadie afuera. Los más antiguos advertían, ese lugar está pisado. Una expresión simple para decir que la tierra había sido alterada sin permiso. Algunos capataces, incrédulos al principio, terminaron permitiendo pequeñas ofrendas antes de continuar los trabajos. No figuraban en los registros oficiales, pero se hacían igual. También están los relatos vinculados a las rutas modernas. Conductores que aseguran haberse desorientado en tramos rectos, bien señalizados. Que juraron ver luces lejanas que nunca alcanzaron. Que sintieron un cansancio súbito, como si algo los empujara a detenerse. ¿Fatiga? ¿Sugestión? Tal vez. Pero lo inquietante es que estos episodios ocurren, una y otra vez, en los mismos lugares señalados desde hace siglos. Incluso algunos pueblos patagónicos conservan nombres que remiten a estas creencias. Nombres que sobrevivieron al paso del tiempo, como una advertencia silenciosa. Porque cambiar un nombre es fácil, borrar lo que representa, no tanto. Y acá surge una idea que incomoda. Tal vez el Gualicho no se opone al progreso. Tal vez solo exige memoria. En la próxima parte vamos a hablar de cómo esta leyenda se transmitió de generación en generación, y por qué, a pesar de los años, nadie se anima a decir que no existe. Porque hay creencias que no necesitan pruebas. Solo persistencia. El Gualicho no se enseña en las escuelas. No aparece en manuales oficiales ni en placas turísticas. Se transmite en voz baja, de alguien que sabe a alguien que escucha. Así es como la leyenda sobrevivió al tiempo. En las familias rurales de la Patagonia, estas historias pasaban de abuelos a nietos, casi siempre al caer la noche. No como cuentos para asustar, sino como advertencias. Por ahí no, a esa hora no, si escuchas tu nombre, no respondas. Frases cortas, sin explicación, porque explicar demasiado era inútil, lo importante era obedecer. Lo curioso es que, aunque cada familia tenía su versión, los detalles coincidían. El mismo tipo de silencio, la misma sensación de estar siendo observado, el mismo consejo final, respeto. Antropólogos y folcloristas del siglo XX notaron algo particular al recopilar estos relatos. Cuando se les pedía a los pobladores que describieran al Gualicho, muchos se negaban. No por miedo al ridículo, sino por miedo real. Decían que nombrarlo demasiado atraía su atención. Por eso, en muchos relatos, el Gualicho no tiene forma ni voz propia. Se manifiesta a través del entorno. El viento que cambia, el animal que se inquieta, el camino que parece alargarse. Es una presencia indirecta, casi elegante en su forma de hacerse notar. Hay también historias de personas que intentaron romper la leyenda. Gente que se burló, que pasó de noche por los lugares señalados, que se jactó de no creer en nada. Y lo interesante es que no siempre les pasó algo grave. A veces, nada, o casi nada. Pero ese casi es clave, porque muchos de ellos, con el tiempo, terminaron cambiando de opinión. No por una experiencia puntual, sino por una suma de pequeñas cosas. Pérdidas, accidentes evitables, decisiones que salieron mal. Como si la tierra, lentamente, les hubiera cobrado la falta de respeto. Entonces aparece la pregunta más inquietante de todas. Si el Gualicho no necesita ser visto, si no necesita atacar de inmediato, si no necesita ser creído, ¿cómo saber cuándo está cerca? En la próxima parte vamos a entrar en el momento más delicado de la leyenda. Aquel donde el equilibrio se rompe del todo, y ya no hay ritual que alcance. Porque hay advertencias que, cuando se ignoran demasiadas veces, dejan de ser advertencias. Dicen que el problema nunca es el primer error.
El verdadero peligro comienza cuando las advertencias se repiten y se siguen ignorando. En la tradición oral patagónica, el Gualicho no actúa de golpe. Primero observa, luego insiste. Recién después, cuando el desequilibrio es evidente, la presencia se vuelve más intensa. No violenta, no espectacular, inevitable. Los relatos hablan de personas que regresaron una y otra vez a los mismos lugares marcados. Siempre sin ofrenda, siempre con soberbia. Y en esos casos, algo empezaba a cambiar. No en el entorno, sino en ellos. Algunos comenzaban a perder la noción del tiempo. Otros decían sentir un cansancio permanente, como si el cuerpo no respondiera igual. Hay testimonios recogidos en el interior de Santa Cruz donde hombres fuertes, acostumbrados al trabajo duro, afirmaban no poder cruzar ciertos tramos sin experimentar una angustia paralizante. No veían nada, no escuchaban voces, pero sabían que no estaban solos. Y hay un detalle que se repite con inquietante precisión. Cuando el Gualicho se manifiesta con más fuerza, el paisaje se vuelve ajeno. Caminos conocidos parecen distintos. Referencias habituales desaparecen. El cielo mismo parece cambiar, como si la persona hubiera entrado en un espacio que no le pertenecía. Algunos investigadores modernos sugieren explicaciones psicológicas: aislamiento, sugestión, condiciones extremas. Y sin embargo, esas explicaciones no alcanzan cuando se comparan relatos separados por décadas, por cientos de kilómetros, contados por personas que nunca se conocieron. La leyenda dice que, en ese punto, ya no sirve pedir permiso, porque el pedido debió hacerse antes. El Gualicho no castiga por desconocimiento, castiga por insistencia. Y acá el relato siempre se detiene. No hay finales claros. No hay descripciones precisas de lo que ocurre después, porque nadie habla de eso. En la próxima y última parte, no vamos a contar un desenlace inventado. Vamos a cerrar donde la leyenda siempre se cierra, en la advertencia, en la duda, en lo que queda flotando cuando el relato termina. Porque el Gualicho no necesita un final. Hay algo que todas las versiones de la leyenda del Gualicho comparten: nunca se cuenta hasta el final. No por falta de información, sino por una decisión consciente. Porque, según dicen, ponerle un cierre definitivo sería faltarle el respeto a algo que sigue presente. Los narradores más antiguos siempre bajaban la voz en este punto. No añadían detalles, no exageraban, simplemente dejaban un espacio en silencio, como si ese vacío dijera más que cualquier palabra. En la Patagonia, el Gualicho no es recordado como un hecho ocurrido en un día específico, ni como un suceso cerrado en el tiempo. Es una presencia continua, ligada al territorio. Por eso las fechas que se mencionan son siempre aproximadas, antes de que llegaran las rutas, cuando todavía se arreaba a caballo, en tiempos de los abuelos de mis abuelos. Y eso es importante, porque la leyenda no habla del pasado, habla del comportamiento humano frente a la tierra. Cada lugar marcado, cada historia transmitida, funciona como una señal. No de miedo, sino de límite. La idea de que hay espacios que no nos pertenecen del todo, aunque los atravesemos, aunque los nombremos, aunque los marquemos en un mapa. Los antropólogos coinciden en algo: el Gualicho representa el desequilibrio. No la maldad pura, sino la consecuencia de romper una armonía previa. Por eso nunca hay un villano claro. El conflicto siempre empieza con una acción humana. Y quizás por eso esta leyenda sobrevivió tanto tiempo. Porque no necesita demostrarse. Solo necesita observar cómo se repiten las mismas historias, los mismos errores, las mismas advertencias ignoradas. Entonces, cuando alguien pregunta si el Gualicho existe, los viejos no responden directamente. Hacen otra pregunta: ¿y vos? ¿Cómo tratás a la tierra cuando nadie te ve? En la última parte, vamos a cerrar este relato como se cerraban los antiguos, sin certezas, sin explicaciones finales, dejando que el oyente decida qué creer y qué evitar. Porque hay leyendas que no buscan ser creídas, buscan ser respetadas. Así terminan, o mejor dicho, así se dejan, los relatos sobre el Gualicho. Sin una escena final, sin un hecho espectacular que marque un antes y un después.
Porque en la Patagonia, lo importante nunca fue el desenlace, sino la advertencia que queda flotando. El Gualicho no exige devoción. No pide ser nombrado. No necesita templos ni imágenes. Solo requiere algo simple y a la vez difícil: respeto. Respeto por los caminos antiguos, por los silencios, por las historias que no nacieron para entretener, sino para proteger. Por eso, incluso hoy, hay quienes se detienen antes de cruzar ciertos parajes. No porque tengan miedo, sino porque saben escuchar. Tal vez el Gualicho no sea una entidad que camina la estepa. Tal vez sea la memoria misma de la tierra. Una forma que encontró el territorio para recordar que estuvo aquí mucho antes, y que seguirá estando después. Y cuando el viento se detiene de golpe, cuando el paisaje parece observarte, cuando sentís esa incomodidad sin causa aparente, no hace falta huir. A veces basta con reconocer el lugar, bajar la voz, seguir de largo sin desafiar. Porque el Gualicho, según dicen, no persigue a quien pasa con humildad. Y ahora, mientras este relato se apaga, queda una última pregunta. No para responder en voz alta, solo para llevar con vos. La próxima vez que atravieses un lugar donde nadie quiere detenerse, ¿vas a cruzar como si nada? ¿O vas a recordar que algunas leyendas no viven en los libros, sino en la tierra que pisamos?